Hoy, el programa de hoy es introducirlos a ustedes en la filosofía y la teología de Walter Wink, solo para saber qué piensan del otro lado y saber cuánto de bueno y de rescatable hay en esta propuesta del Dr. Wink y cuánto no podemos compartir con él. Es conocer al adversario que no es un adversario, conocer a hombres que han pensado de distinta manera y han observado los problemas sociales que se plantean en la humanidad. Otra razón por la que yo he propuesto a Walter Wink es porque él fue un observador de los efectos de la política cristiana en países oprimidos. Y da la coincidencia que yo hice el mismo ministerio, no una especialización, pero él estuvo evaluando la situación en África del Sur, yo también, en Lesoto, yo también, en Kenia, yo también. Es decir, que pude extraer conclusiones de la cultura, la civilización y la estructura de la sociedad africana, particularmente donde está influida no por los colonizadores, que son los ingleses, los franceses y otros, sino por su propio pueblo, que ha adquirido su propia cultura y la ha formado de una manera bastante interesante. También lo mismo hizo el Dr. Wink, residiendo un año en América del Sur, particularmente en los países más cercanos al Caribe, para estudiar cuáles son las características de nuestra cultura. A mí me tocó también ese mismo privilegio de recorrer América Latina con una pequeña diferencia durante 30 años. Y entonces puedo saber, leyendo a Wink, que él tiene una excelente atención, tiene una profunda preocupación por encontrar una salida para la situación en que se halla la humanidad. Y él en uno de sus libros, no en este, hace este planteo. Los que conocen la Biblia, ¿cuántos de ustedes han leído las 7 cartas del Apocalipsis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, una buena cantidad. Dice Wink, ¿a quién iban dirigidas las cartas del Apocalipsis? La Biblia dice, ¿a quién? Para cada iglesia. Al ángel de la iglesia que está en tal parte. Dice Wink, ¿y por qué nosotros no podemos aceptar que sea a un ángel? ¿Por qué tenemos que decir al pastor? Y suponiendo que aceptemos que es un ángel, ¿qué clase de ángel? ¿Un ángel que admite en la congregación a una mujer como Jezabel? Que era la expresión no solamente del paganismo infiltrado en la iglesia, sino también del pecado sexual y de todo tipo de pecado doctrinal. A otro ángel que admitía la presencia de los nicolaitas, que eran rebeldes a la palabra de Dios. A otro ángel a quien se le dice que ha dejado el primer amor. Entonces, para abreviar acá, dice Wink, ¿qué clase de ángeles son estos que practican el mal y lo defienden? Ahí está la pregunta, piénsenla. Buscamos en la Biblia, Apocalipsis. Este púlpito es resbaladizo, por eso. Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le hace un saludo previo y después dice en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tienen un ángel que tiene que arrepentirse. Más adelante, en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que tuvo muerte y vivió. Yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay una infiltración admitida, es decir, gente que rendía culto a Satanás dentro de la iglesia. Más adelante tenemos el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 13, yo conozco tus obras, etc. Versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropieza ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y tienes también a los que retienen la doctrina falsa, por supuesto, de los nicolaitas, que aborrezco. Un pastor que tiene en su congregación gente que profesa culto pagano, que come cosas sacrificadas a ídolos, que aconseja la fornicación, el pecado sexual, que retiene dentro de la iglesia a gente con errores falsos, y es llamado ángel. Dice Winke, hay que tomar en serio lo que dice la Biblia cuando usa una palabra. No es algo casual. Algo quiere decirnos, algo quiere enseñarnos. Dice más adelante el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Versículo 20, tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Y qué clase de pastor? ¿O qué clase de ángel? ¿Podían ser demonios? ¿Cómo los admite la iglesia como pastores? Porque de este caso de la ciudad de Tiatira, dice el versículo 21, que le hemos leído recién, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, etc. Pero les dice después que dentro de esa iglesia en Tiatira, versículo 24, dice, hay gente que se ha salvado de conocer la doctrina llamada la profundidad de Satanás. Quiere decir que esa doctrina se impartía en la iglesia. De modo que tenían gente en la iglesia como ustedes, y en vez de estar acá un pastor, ¿está acá? ¿Quién? ¿Qué ángel? Pero se aplica a Satanás todo lo que dicen estas cartas. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por supuesto, espiritualmente muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, etc. Si no velas, tendré que venir a ti como ladrón, y no sabrán qué hora vendré a ti. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero el resto no. Wink sugiere, pongamos una eclesiología razonable para pensar en nuestra conducta como cristianos. ¿Qué clase de pastor nos gustaría tener? ¿Alguno de estos? ¿Y por qué esas iglesias los tenían? Deberían tenerlos porque si estaban ahí, por alguna razón los admitían. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, es lo que leímos recién. Pero admite que ese pastor, ese ángel, tiene dentro de la iglesia un grupito de hermanos que tienen las vestiduras blancas.
Y el autor de la carta los elogia. A mí me gustaría haber hablado con el apóstol Juan para preguntarle cómo interpretaba esto. Viene otro personaje más en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, lo que quiere decir que dentro de la iglesia misma tenían la sinagoga de Satanás. Culto al diablo, lunes y martes a tal hora. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero este ángel se portaba más bien. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, que estaban dentro de la iglesia, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, que se postren a los pies del ángel. Pero este ángel es del mismo tipo de los otros. Entonces, ¿qué metemos acá? Los santos, los semidioses. Más adelante dice el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la salutación hecha por Dios a uno de sus siervos, ¿o no? Versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa era la exhortación, pero la advertencia, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pregunta, ¿hay esta clase de iglesias hoy? ¿Y cómo las identificamos? El problema del doctor Wing es establecer cómo identificar esa clase de iglesias. O cómo entender de qué manera se comporta Dios. Porque aquí no habla de una iglesia en el sentido denominacional. No está hablando de la iglesia católica, ni de la iglesia anglicana, ni de la iglesia ortodoxa, ni de la iglesia metodista, ni de la iglesia bautista, ni de la iglesia pentecostal. No. Toma indistintamente a varias iglesias y las descalifica abiertamente y sin embargo no les dice renunciar. Deja de ser el encargado, el pastor, el dirigente, el ángel de la iglesia. Dice Wink, algo tenemos que explicar porque es un problema que se plantea en el terreno ético. Si yo tengo un pastor, yo sé que no se les ocurra ni pensar en los pastores actuales de cada uno de nosotros, pero si yo tengo un pastor que cae en esta clase de pecados, ¿qué tengo que hacer? Desde el punto de vista ético. Denunciarlo a la congregación. ¿Cómo? Denunciarlo a la congregación, decir el pastor. Y si la congregación sabe que el pastor, por ejemplo, enseña un culto pagano, Orar a Dios, pidiendo por el alma de todos los que lo siguen y buscar la verdad. ¿hay algún versículo que ustedes hayan leído que dice eso? Arrepentirte. Esperen que ponga la Biblia acá para que no se resbale. Vamos a ver qué dice el doctor Walter Wink. Esto no es la Biblia, ¿eh? Este autor se equivoca miles de veces, de manera que hay que tomarlo en cuenta como referente. Es muy bueno, ha merecido distinciones de varios gobiernos, ha estado entre los candidatos al Premio Nobel de la Paz,
ha sido premiado por los gobiernos de países de África donde había conflictos muy serios y mucha violencia. Hasta ha sido premiado por el gobierno de Estados Unidos por la lucha de Walter Wink en favor de la liberación de los oprimidos, que fue uno de los pocos personajes que no pudo ser resistido en su presión espiritual por el gobierno norteamericano. Cedió, el gobierno norteamericano aflojó frente a la presión ejercida por Wink desde el punto de vista de su teología. Es decir, hay un argumento muy fuerte que ustedes van a ver en parte hoy, en parte ahí todavía hay tiempo, y en parte en el resto de los días. El doctor Wink dice, todas las instituciones tienen, entre comillas, un ángel. Pero ángel, según el Apocalipsis, no quiere decir un conductor ni un jefe, sino un espíritu. Por ejemplo, yo no soy hincha de Boca, aclaro esto cuidadosamente antes. Pero el otro día escucho un noticiero donde estaban hablando de un entrenamiento para el partido de Boca y River este domingo. Y decía el locutor, aquí, aparte del entusiasmo de la hinchada, del sacrificio de los jugadores, del interés de la gente, hay algo que flota en el ambiente. Hay un espíritu que flota en medio de la gente, que yo lo podría llamar, dice el locutor que comentaba eso, el espíritu de Boca. ¿Y por qué no? Y lo dijo como lo diría el apóstol Juan, el ángel de Boca. Lo mismo se podía decir de cualquier otro tipo de organización. Dice Wink, ¿por qué no pensamos que hay algo que trasciende? Les leo esto. Nuestra sociedad no se da cuenta que las decisiones corporativas son en gran medida dictadas por fuerzas económicas mayores, fuerzas invisibles que determinan las elecciones de aquellos que establecen políticas. Él está hablando de poderes invisibles. Como vamos a ver un poco más tarde, la Biblia habla de principados, potestades, tronos, habla de poderes que conducen a la humanidad y uno los lee creyendo que se refiere a los gobiernos terrenos. Si se refiriese a los gobiernos terrenos, se referiría a todos los gobiernos, porque todos los gobiernos son imperfectos. Todos los seres humanos somos imperfectos. Todos, dice Wink, somos personas que proyectamos una sombra negativa. Somos lo que Dios ha hecho de nosotros y lo que nosotros hemos llegado a ser, pero nuestra mente misma nos dice, hay una sombra, está más allá. Algo que te separa, algo que te aparta de la plenitud. Vos lo cantás, orás, lo decís, lo leés, lo proclamás, lo repetís, pero te falta. Pero ahí vas a una reunión especial, un festival de canto, o una predicación de Billy Graham, o un culto en una casa, y de repente decís, qué bien que me he sentido. ¿Qué es lo que has sentido? ¿Por qué has llegado a estar ahí? Dice la Biblia, el ángel, cuando hablo del ángel del Apocalipsis, está expuesto a toda clase de tentaciones y pecados que la misma Biblia describe. Entonces, el ángel parece ser, dice ahora el doctor Wink, la personalidad corporativa de la Iglesia, su espíritu o su esencia. Ayer mi nieta, que estaba en casa, me hizo ver un corto que estaba mandándolo en televisión, la vida y el ministerio de Jerry Falwell. Jerry Falwell es uno de los hombres más ricos del mundo, falleció ya, ahora su hijo se llama igual. Es dueño de toda una ciudad, la ciudad de Leesburg, en el estado de Virginia. Es un hombre que tiene una universidad propia, que tiene algunas instituciones propias, que ha mejorado mucho el estado de la población, que ha combatido mucho los vicios de la gente.
y que está agobiado por la guerra del crimen, del AMPA, porque dentro de su jurisdicción, de su territorio, de la ciudad de Leesburg, donde él es pastor, donde la única iglesia es la de él, que es enorme, que tiene la única iglesia al mismo tiempo que tiene un templo exclusivo para los hermanos miembros de esa congregación. Dice, es una película cortita pero muy interesante. Dice, algo flota en el ambiente cuando ustedes vienen a la iglesia de Jerry Falwell. ¿Qué es lo que flota en el ambiente? ¿Qué es lo que parece? Sigo leyendo a Wink. Hoy nos hemos atrasado, entonces estoy saltando el material para poder aprovechar el desarrollo de todo el material. A ver si lo puedo desarrollar yo sin usar el libro. El caso del doctor Wink es el caso del primer teólogo de la línea relativamente liberal de nuestro tiempo que se atreve a decir, señores, los demonios existen. Los principados, las potestades satánicas existen. Los seres creados que gobiernan el mundo existen. Y cuando el apóstol Pablo dice que ninguna cosa nos puede apartar del amor de Cristo, y enumera los principados, las potestades, los poderes de este mundo, o cuando en Colosenses se refiere a los tronos y a los dominios, o cuando en cualquier aspecto de la Biblia, tanto él como Juan se refieren a los dones o poderes, está diciendo la verdad. Hay seres que, depende de cómo las imaginamos, dice Wink, puede ser que alguna gente con mucha imaginación, como la gente del África, o la gente de algunos países de América Central, especialmente en tribus o en otras regiones, puede imaginar grandes ángeles alados, demonios, tal vez con el pico de un buitre o de una águila, sobrevolando una ciudad y ejerciendo su poder allí. Y uno dice, eso debe ser la iglesia de Sardis, o eso debe ser la iglesia de Éfeso. Y uno está imaginando que es lo que a veces se hace. A mi juicio, esto va por mi cuenta equivocadamente, que lo que hay que hacer es reprender al ángel para que se vaya. Decirle al ángel que es responsable del pecado de Éfeso, andate. En primer lugar, no tenemos autoridad para hacerlo, pues Dios no nos ha concedido esa autoridad. En segundo lugar, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice que estos seres están volando. La Biblia no dice que por ahí están ejércitos de demonios, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ocupando un espacio y después actuando sobre la conducta de la gente. La Biblia dice cosas completamente distintas, completamente opuestas a esas. La Biblia habla de una dimensión donde se mezclan las fuerzas de Satanás con las fuerzas de Dios y pueden ocurrir mezclas explosivas. Por ejemplo, aquí tenemos una ley nuevita que se puso en práctica hace 2 o 3 días sobre el consumo del tabaco en los lugares públicos. Ubaldini se está por morir de un cáncer a causa de su vicio de fumar, que lo mantuvo con toda rebeldía, y ahora lo está venciendo y derribando y matándolo. Ese es un ejemplo. Pero las fábricas que producen los cigarrillos dan trabajo. Hay gente que vive del tabaco, aunque no lo cultive ni lo use, para sí mismo, pero vive de eso. Trabaja en la administración, por ejemplo, maneja la computadora, hace boletas. O trabaja en laboratorios de análisis. O como dice Wink, tal vez sean personas que estén trabajando en la construcción de armas nucleares, para que algún día aparezca un nuevo Hiroshima o un Nagasaki. Eso es bueno. Pero al mismo tiempo lleva a la destrucción del mundo y eso es malo. Y de un lado se construye la bomba atómica para proteger al pueblo. Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, en estos días, Corea del Norte está diciendo vamos a probar un cohete con carga nuclear
porque necesitamos hacerlo, porque estamos en peligro, necesitamos defendernos, es lo que ellos dicen, ¿no? Y al mismo tiempo hay millares y millares de obreros en Corea del Norte que si se cierran las fábricas militares no van a tener muchas oportunidades, porque en Corea del Norte no hay habitualmente otra clase de inversiones. Van a Corea del Sur, hay razones ideológicas, razones políticas, razones económicas. Entonces aquí tenemos un ángel que juega para los dos lados. ¿O no existe el ángel? El problema es solucionar esa aparente contradicción. ¿Qué debo hacer yo si vienen los hermanos evangélicos de la provincia de Misiones que cultivan tabaco, o del estado de Virginia en Estados Unidos que cultivan tabaco? Incluso la iglesia de Jerry Falwell tiene un montón de los hermanos productores del tabaco. Aparece esa gente. Yo necesito esto para vivir. Yo hablé con un chacarero ahí cerca de Oberá, en la provincia de Misiones, y me dice, es que toda mi familia, mis hijos, mis nietos viven de eso, yo les pago los estudios. Así que, ¿cómo voy a dejar de cultivar el tabaco? En el Perú están los cocaleros, en Colombia también, los que cultivan la coca. Y uno dice, pero mire que la coca, no, pero también tiene uso medicinal. Entonces nos encontramos con ángeles que juegan para los dos partidos. Y es el drama de la ética donde juego. Cuando Jesús nació, se rompió un código moral, inventado por los hombres, pero correcto, ¿eh? Una mujer virgen no podía tener hijos, porque si tenía hijos no era virgen. Entonces había que respetar el código moral. Por eso le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Le dijeron a Jesús. Porque implícitamente acusaban a la madre de Jesús, a la Virgen María, de haber violado los códigos morales que respetaba el pueblo y la ley de Moisés también. Por el otro lado, Jesús aparece con una nueva ética y dice, no, acá mando yo soy la autoridad máxima. El Padre me envía, entonces lo enseña. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero lo está diciendo Él, se lo dice a Nicodemo. Es decir, yo soy el Hijo unigénito de Dios que Dios mandó para este mundo. Es decir, yo soy el que tengo derecho de violar el código ético o moral. En lo moral, uno se aferra a las buenas costumbres. Antes, yo soy mucho mayor que ustedes, cuando uno leía en el diario alguna historia de alguna delincuencia, así, mencionaba el caso y decía, porque la señora fulana de tal o el señor fulano de tal violó las buenas costumbres. Hay unas crónicas policiales, ¿no? Fue arrestado cualquier persona, el paisano tal, por violación de las buenas costumbres. Hay lugares donde todavía ahora es mal visto tirar un papelito en el suelo. Pero son costumbres. Son una moral de las costumbres, que en cierto modo era lo que practicaban los judíos en la época de Jesús. Cuando Jesús nace, los fariseos, los escribas, los saduceos, no averiguan cómo pasó la cosa. Además no les interesa. Ahora, este conflicto lo encontramos vigente en la actualidad, en nuestros días hoy. En esta introducción del tema que hace Wink dice, tenemos que ser transparentes con nosotros mismos y darnos cuenta que nuestros conceptos son muy aventurados, son productos de nuestra propia confusión. Son tan confusos que nosotros mismos les hemos dado origen y nosotros mismos no sabemos discutirlos o debatirlos o defenderlos. Entonces dice, fíjense que paralelamente el bien y el mal tienen, pero ojo que eso tienen que decidir ustedes si es válido o no, tienen el mismo origen. Eso lo tienen que resolver ustedes.
porque es uno de los temas que debemos debatir. Wing dice, el bien y el mal salen del mismo lado. ¿Yo en qué trabajo? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una compañía de seguros, yo me vi en ese problema, porque yo era recién casado y no tenía nada más que un juego de dormitorio bastante sencillito y un empleo de 85 pesos por mes, que después me lo elevaron muchísimo a 120 y después fue elevándose con los años. Bueno, pero yo vivía de eso. Estudiaba un poco de periodismo y publicidad en la Bolsa de Comercio de aquellos años y vivía de eso, y era recién casado. Y yo sabía que determinadas cosas que se hacían en la oficina no eran válidas, que estaba mal que yo hiciera tal o cual cosa. Yo me basaba en el principio de la obediencia debida. Entonces decía, bueno, mis jefes me mandan. Y un día tuve que decidir. Wing dice, nadie decide, dice el teólogo. Nadie decide hoy, porque la espiral de violencia llega tan lejos que uno no sabe cuál es su punto final. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hago o lo que digo? ¿Cómo esos poderes se van multiplicando? ¿Y qué es lo que yo reconozco como poder o como autoridad? Fíjense el caso de Jesús, que es lo que vamos a estudiar dentro de un ratito y también la semana que viene. Jesús mucha importancia a los poderes no le daba. ¿Se acuerdan? Denme un ejemplo. Bueno, ese es un caso típico del encuentro entre Jesús y Satanás. Pero con respecto a los poderes humanos, o a los poderes supuestamente humanos, sí. Esos eran los fariseos y los saduceos. Sí, eran parte de la estructura. Sí. ¿Quieren que les haga una pregunta clave para ver qué es poder? Porque nosotros cantamos, hay poder, sí, sin igual poder. Cantamos. Hay poder. ¿Pero qué poder? ¿De quién? ¿Y para qué? ¿Y es un poder personal o es impersonal? ¿Es un poder que se mueve libremente o un poder que responde a pautas determinadas? ¿Es un poder que nos ataca o un poder que no puede atacarnos? ¿O es un empate donde nosotros a veces atajamos y a veces no podemos, como las chicas del jockey que perdieron con Australia? ¿Qué es poder? A Pilato, sí. Está bien eso. ¿Sí? Eso. Ningún poder tendría. Bueno, allí se refiere al ejercicio de la autoridad. Pero cuando se dice poderes, cuando uno dice que no hay poder que uno pueda resistir cuando se refiere al ataque satánico. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los romanos, vean este pasaje sugestivo que tenemos aquí en Romanos capítulo 8.
Esto que leemos siempre con tanto entusiasmo, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aquí potestades es sinónimo de poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es poder? Wink es profesor en el seminario de Nueva York. Él dice, haga que los alumnos piensen, hágalos pensar, oblíguelos a pensar. Habla más fuerte. ¿Ejercer la autoridad? Sí, en realidad el poder es el que ejerce la autoridad. Claro. Vamos a ver si podemos hacer un... Tenemos 10 minutos todavía antes del intervalo. A ver si podemos razonar bien. ¿Hay poderes que son espirituales y materiales al mismo tiempo? Que tienen como una doble personalidad, que tienen algo de una personalidad esquizoide, que van en una dirección haciendo el bien y en otra dirección haciendo el mal. Por ejemplo, que purifican las aguas del riachuelo, pero al mismo tiempo las contaminan. Hay esos poderes. Ahora, ¿esos poderes tienen alguna reciprocidad con lo que pasa en el cielo? ¿Hay poderes en el cielo sueltos por ahí, principados, potestades? ¿Cómo imaginamos el universo? ¿Cómo es la cosmovisión que tenemos? Porque yo cuando era chico me imaginaba, allá está el cielo, y ahora va para allá. Porque cantaba el corito, cuida de mí, mi Jesús, que pequeñito soy. Y mi maestra de la escuela dominical me hacía poner así, mirá para arriba, Samuelito, porque ahí están los ángeles. Había que mirar. ¿Qué cosmovisión tengo? Porque si yo voy a ser un científico, o un empresario, o un político, ¿cómo concibo este mundo? Puedo concebirlo vacío y sin nada. Como un pedazo de materia dando vueltas, sí. A lo mejor en el pensar de Wink sí sería posible esa esquizofrenia, es decir, esa dicotomía en la naturaleza misma del poder, pero creo que si me equivoco es una pregunta, ¿no? La Biblia no plantea la naturaleza de Dios como única, es decir, como solo bien, por contraposición a esto, a pesar de que los poderes del mal, es decir, que no pertenecen al reino de Dios, obren a la luz de los hombres o a la interpretación de los hombres de manera positiva o bien, eso no quiere decir que se transforme en su propia naturaleza, es decir, que sean poderes buenos en sí mismos. Son malos, por ejemplo, una bruja que sana. Bueno, sí, la acción de sanar puede considerarse positiva, pero eso no transforma en bueno el poder del cual emerge o del cual surge esa acción buena. Oh, está muy bien, sí. Lo que pasa es que hay que... ¿Cómo uno imagina la naturaleza de Dios? Porque la ética puede decirme a mí, tenés que hacer tal cosa, pero un código de ética no me sirve para nada porque es humano, está hecho por uno mismo. Pero es esto sí, esto no. Si el código puede ser de algunos de los antepasados de antes del cristianismo o uno de ahora, de la actualidad, ¿no? De manera que eso no sirve. Los códigos son dispuestos por quien quiera y como quiera. Pero con respecto a Dios,
La pregunta es, ¿Dios viola sus propios códigos? Sí. Pero hay una pregunta. Si una persona se tiene que sanar y Dios decide en su misericordia sanar a esa persona, entonces hace un milagro. Ese milagro, cualquier milagro así, por ejemplo, una persona como Ubaldini con cáncer, ya el hijo mismo decía hoy, mi papá no hay nada que hacer, va a vivir lo que Dios disponga, dijo el hijo de Ubaldini, pero se va a morir, no hay nada que hacer. Bueno, supongamos que viene Jesús y lo sana. Pero eso es una cosa en contra de la naturaleza, porque las leyes naturales no se refieren a una resurrección así. Entonces Cristo desobedece sus propias leyes. ¿Sabés por qué hago la pregunta? Vos sos una buena abogada. Una pregunta es esta. Jesús resucitó. Es decir, hay un nivel de leyes de la naturaleza divina que están muy por encima del nivel de las leyes que nosotros conocemos, porque hay leyes inclusive que desconocemos y que pertenecen a la naturaleza misma de Dios. Pero el caso es que cuando nosotros nos confrontamos con la persona de Cristo llegando al planeta, enseguida surge, lo primero que surge es el conflicto ético. Lo reconozco como que viene de Dios, entonces es una obra del poder de Dios. O no lo reconozco. Si lo reconozco, acepto su autoridad, entonces me inscribo dentro de un código ético que tiene como principal jefe a Jesús, al que debo obediencia, porque si no le obedezco, no le estoy siguiendo. Él nos llama a obedecerle. Si cuando Él está presente lo rechazo, el que no cree en el Hijo perdió, según la Biblia, toda posibilidad de salvarse. De manera que allí hay una crisis. La crisis se planteó a toda la humanidad. Jesús nació en un pesebre. Entonces le digo, perdone, tal vez usted no entiende mi mal inglés, pero le quería decir que puede por favor traerme un café. Hizo así, la taza vacía, hizo así, me puso una taza vacía adelante. Yo no era negro. Era discriminado porque pertenecía a una organización que trataba de incorporar, esta misma organización que está acá, trataba de incorporar a los negros a los derechos humanos, como aquí se ha dicho sin llevarse a la práctica en la realidad. Es decir, se trataba de decir lo que dice la Biblia, no hay acepción de personas delante de Dios, no hay diferencia entre las personas delante de Dios. Eso lo dice la Biblia, nosotros lo sabemos. Por supuesto, lo sabemos. Lo sabemos. Y nada más. ¿Qué? No lo practicamos, no lo vivimos y hay que preguntarse si eso es un pecado o no. ¿Qué es el sistema de dominación que ustedes tienen ahí? ¿Cuántos de nosotros tenemos plena libertad para decidir nuestros actos? Haga pensar a la gente, dice Wynne. Pero si somos cristianos, en realidad no tenemos que sujetar nuestra voluntad a Dios o nuestra voluntad a Dios. Eso obedecemos a Dios. Si no hacemos lo que
Lo que pasa es que realmente hay una insensibilidad frente al problema real. Es incómodo. El problema real de la función evangélica, no de la teología social, que no es lo mismo, la función misionera evangélica, el problema real es que no lo queremos enfocar. Nos incomoda, nos molesta. Porque se trata de decir, bueno, dejo esto y sigo a Cristo. Se trata de una opción, pero inevitable. Hay que seguirlo y aceptarlo de la manera que el Señor lo plantea. Es como eso que yo les conté una vez en Arroyito, de ese matrimonio joven en el Curaday, en el Ecuador. Curaday es un río del Ecuador. Y ahí había unas 4 o 5 obras misioneras, y en el fondo del Curaday había, y todavía está, una choza de la misión, donde vivía un matrimonio de misioneros con 2 chiquitos, más o menos de 1 año uno, y el otro tendría 1 mes, 2 meses, chiquititos. Vivían ahí. Y nosotros estábamos recorriendo el río para visitar la obra misionera, de esto hace más de 30 años, y cuando llegamos a ver a esa gente, los hermanos mismos nos dijeron, ¿saben, hermanos? Dice, no se queden aquí en el Curaray mucho tiempo porque toda el agua está contaminada, hay unas larvas infecciosas muy peligrosas, así que no les conviene quedarse. Déjennos algún mensaje o 2, alguna predicación y sigan. Todo esto tiene fines tóxicos, etc. Entonces preguntamos, ¿qué agua le dan a sus nenes? La misma, la que sale del río. ¿Y por qué nosotros no podemos tomarla y ustedes sí? Porque nosotros sentimos un llamado misionero para venir acá. Y ustedes no. Y si Dios nos llamó a servirle, tenemos que aguantar lo que sea. Porque nos llamó para estar acá. Entonces uno pensaba, ¿y yo qué hago? Yo llego con algunos muchachos, Archie Jones y todo tipo así, con esos nombres, que íbamos en la canoa, una canoa con motor fuera de borda, bajo por el río, con nuestra cámara fotográfica, con nuestras diapositivas, nuestros apuntes, sacando fotos de los indígenas. Después, al cabo de 10 días, salir de ahí y ir a otro lugar en el norte o en el sur. Eso nosotros le llamábamos obra misionera. Y ahí aprendíamos que la cosa no era así. Wynne dice, ¿por qué no nos ponemos a pensar cuáles son los valores que nos mueven realmente? Es decir, cuestionarnos, a lo mejor está bien. Uno mira hacia abajo y dice, esto estaba bien, esto estaba mejor. Cuando Martin Luther King murió, él tuvo que hacer una obra que era muy difícil. Tuvo que denunciar una injusticia del sistema norteamericano de vida. Y Martin Luther King, que tenía menos años que yo, todavía podría estar vivo, Martin. Él era un idealista, pero un tipo que se jugaba. Y sabía que lo iban a matar, tenía continuas amenazas de muerte. Lideraba un movimiento de justicia social y de liberación en el nombre de Cristo y predicaba el Evangelio cuando lideraba. No era un político que buscaba ser elegido para un cargo, pero predicaba algo que molestaba a la gente. Y cuando la gente escuchó ese tipo de mensaje, finalmente un día lo mataron. Cuando uno veía eso, uno pensaba, ¿qué haría Cristo en su lugar? Cuando Cristo se para frente a una mujer como la mujer samaritana, no era precisamente un dechado de virtud, ni un ejemplo de santidad, de pureza. La mujer samaritana era una mujer de la vida que había tenido 5 maridos, el que tenía no era su marido, y Jesús mismo se lo dijo y ella reconoció que era verdad. Pero Jesús se paró a hablar con ella. Y los discípulos vinieron preguntándose, diciendo, ¿qué hace Jesús hablando con este tipo de mujeres? Esto es un chiste que me han hecho. Así
Así tienen el fondo musical. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Fue mi nieta que me hizo decir. ¿Qué hacen frente a ese problema? Yo a veces me siento contento por la cantidad de misioneros que tenemos por ahí repartidos en España, en algunos otros lugares así. Pero me pregunto, ¿por qué no hay más? Porque no todos los lugares son España. Hay que buscar lugares en el interior de la selva amazónica, en la selva de América Central. Aquí la pampa del infierno. Es decir, los lugares, la gente está también en las grandes ciudades, en el Harlem de Nueva York. Y el doctor Wynne nos llama a pensar, este mundo está elaborado así, hay un poder malo con cara de bueno, que sonríe, nos ama mucho, nos manda misioneros que tengan el mismo gusto de nosotros y que no tienen mucho que sacrificar. Y hay otro tipo de hermanos que se sacrifican y realmente están dispuestos a renunciar a una cantidad de cosas porque sienten el llamado para servir a Dios. Y entonces cuando lo aceptan, empiezan a descubrir cosas. Llaman a uno y le dicen, vos sos misionero, estás en África, o estás en Bolivia, estás en Colombia. ¿Vos sabés quién manda la plata para que vos sostengas a los misioneros? Son los que tienen los esclavos blancos que trabajan con la banana y el cacao en la costa del Pacífico. Y es cierto, es verdad. Y esos, con ese dinero que ganan lucrando con los cultivos y con los obreros que duermen, eso lo vi yo también porque compartí algunos días con ellos en algunas de las zonas del Ecuador selvático y de Colombia. Y con ese dinero que ellos donan a las iglesias, creen que están haciendo bien y están haciendo obra misionera. Y no están haciendo bien ni obra misionera, están ahorrando impuestos. Wynne, este teólogo, se fue a recorrer toda la selva de América Latina para descubrir lo mismo. Y descubrir que nosotros no somos tan espectaculares testigos como creemos que somos. Que no somos tan notables sacrificados. Que necesitamos llamamientos más fuertes, aunque él no apela a eso, pero nos recuerda que nunca vamos a tratar de vencer el mal utilizando la violencia. Es decir, la violencia no sirve. El señor Bush, que será evangélico, según él dice, lee la Biblia todos los días, va con la gente, va a la iglesia con la familia. El doctor Bush, presidente de los Estados Unidos, no es el tipo de cristiano que Jesús quería que fuese. La pregunta es, ¿a qué le llamamos ética? Porque una ética puede ser, puede adaptarse a las circunstancias. Yo puedo tener la ética del fabricante de Toyota y otra es la ética de Cristo. Y el fabricante de Toyota y Cristo tienen una diferencia en la ética. ¿Cuál es? Más fuerte.
No, está bien, está bien. Sí. ¿Qué es la ética? O, digamos, yo no voy a definir la ética, ¿no? Pero pensaba una de las aplicaciones de la ética implica juzgar una actitud de confrontación con un valor. Por eso coincido con Wins en el sentido de preguntarse cuáles son los verdaderos valores que operan como móviles de nuestras acciones. Porque una acción no puede ser juzgada por una ética en abstracto, tiene que ser siempre contrapuesta a un valor. Por eso uno puede decir cuál es la ética del presidente Toyota y confrontarlo con la ética de Jesús. Sin duda, los valores que sostienen ese análisis de las actitudes era diferente para Jesús y para el de Toyota. Por eso, está bien, por eso para la ética es necesario tener el caso concreto. Y por eso traje todos casos concretos, porque no se puede hacer en abstracto, es verdad. Es completamente así, en todos los niveles. Esto, para explicarlo, hay que ejemplificarlo concretamente con hechos reales. El presidente de Paraguay, que murió hace poco, don Alfredo Stroessner, él me invitó una vez para que yo le hablara de Cristo, porque había escuchado un programa mío por televisión en Asunción, y llamó por teléfono al canal y dijo, yo quiero hablar con ese pastor. Y él estaba en el apogeo de su presidencia en Paraguay. Y era un hombre que no era muy recomendable, porque era partidario de la violencia y de otras cosas. Y él creía que la violencia de la opresión era necesaria para asegurar la justicia, según su discurso. Cuando yo fui a verlo, él me hizo sentar y me dice, Liber, dice, siéntese. Dice, yo quería decirle que yo me crié en la escuela dominical. Dice, en la iglesia menonita, en Paraguay. Y conocí todo lo que usted dijo en la televisión. Dice, quiero decirle que ya le escuché los 2 programas, eran 3, así que 2. Dice, yo sé todo eso. Pero ¿cómo quiere que yo, el general Stroessner, salga a la calle a manifestarme con un grupo de evangelistas diciendo que me he arrepentido de mis pecados? No, eso no lo hace un político, Liber. Así que vamos a hacer una cosa, usted se sienta a mi lado, sacamos una foto y se la regalo, la tengo. Dice, y vaya a hablarlo al comandante en jefe de la fuerza que está acá en Asunción, que tiene un problema muy grave con un hijo que está con cáncer allá en Estados Unidos. Háblele, porque usted le puede hacer bien, porque el Evangelio es bueno, dice, pero no todos podemos. Esas fueron sus palabras. Otra vez más me llamó después, como 1 o 2 años más tarde, pero ya fue más formal, más esquivo. Pero uno veía ahí la ética de los altos poderes. Es decir, había 2 cosas. Yo le tenía que decir, general, el evangelio que usted escucha sigue siendo el mismo. Es decir, en otras palabras, usted sabe qué es lo que tiene que hacer, porque no es que usted no lo sabe. Y cuando fui a hablar al comandante en jefe, que estaba en un edificio cerquita, ahí nomás, en media cuadra, me dice, ¿usted va a rezar por mí? Y le digo, sí, sí, porque me había dicho el general Stroessner que usted rezaba. Entonces, bueno, vamos a rezar por su hijo. No se sanó el hijo, se murió. Pero uno veía las altas esferas del poder, aunque era una república chica, pero las fortunas que se movían ahí eran muy grandes. O en cualquier otro lugar del mundo, la aplicación de las normas de la ética es muy difícil. Y nos confrontan en realidad con el mundo venidero en cuanto a que esperamos que Cristo va a venir otra vez. Y estamos seguros que al venir otra vez Él va a imponer un sistema justo. ¿Cuál? Está bien, pero sigan pensando. Pero el mundo que nosotros esperamos, fíjense ustedes que en general
estos temas no se tratan. Y son la médula del mensaje de la palabra de Dios. Vamos hacia el más allá. Y en el más allá hay muchas cosas que nos esperan, pero que debemos saber de este lado, del más acá. Y conocerlo de cerca y ver la imposibilidad, porque ¿por qué uno se hace esta pregunta? ¿Por qué fracasan todos los planes? Por ejemplo, las Naciones Unidas. En el año 58, yo estaba en Nueva York, 58, hace 40 y pico años. Tenía un carnecito que me habían dado para poder visitar las Naciones Unidas. Uno a mí y otro a Aldo Broda. Nos autorizaron como jóvenes, éramos jóvenes, en una época yo fui joven. Y entramos en el edificio de las Naciones Unidas, emocionados, porque me acordaba de las Naciones Unidas como hermanas, bienvenidos daremos al Señor, ese corito que ya se cantaba entonces. Fuimos ahí. Era peor que un partido de Central y Ñul. Estaban discutiendo entre los representantes de las naciones, los apoderados políticos, los representantes de sectores de interés, discutiendo un tema circunstancial, coyuntural. Ni siquiera era la gran asamblea, era un grupo de delegados ahí, serían 100 personas. La asamblea es más grande. Yo siempre me acuerdo de esa experiencia que ya lleva 57 años. Hace 57 años que estuve en las Naciones Unidas. Si no me falla la mentalidad, el cálculo. Y no cambió nada. ¿Por qué fracasan todos los esfuerzos humanos? Los esfuerzos por la paz, los esfuerzos por la justicia, los esfuerzos por el amor, la reivindicación. ¿Por qué fracasan? ¿Por qué en un mundo tan rico y con tantos recursos hay tanta gente que muere de hambre, tantos niños que mueren enfermos, tantas personas desatendidas, tantas familias sumergidas en la miseria? ¿Dónde pondrían ustedes a los demonios? Aunque de los demonios vamos a hablar en la semana que viene. ¿A dónde? Aquí, ¿verdad? ¿En dónde estamos? Está entre nosotros. Está bien. Nos falta la conciencia propia de los oprimidos por Satanás, que deseamos y queremos ser verdaderamente liberados. Nos falta eso. Nos falta pasión por la liberación. Le tenemos un poco de miedo, claro, porque no coincidimos con buenos hermanos que tienen ministerios de liberación y tratan de resistir algunas influencias satánicas. Pero lo que aquí estamos diciendo es otra cosa. Falta estar conscientes de la ubicación que tenemos frente a los poderes que están flotando entre nosotros, que están alrededor de nosotros, que nos aparecen continuamente, que nos causan daño. Es que no hay iglesias perfectas, no hay congregaciones perfectas, no hay familias perfectas. Hay una cantidad de cosas imperfectas dentro de las iglesias nuestras, de las demás no las juzgo. Hay ese tema, eso es una realidad. Y esa realidad nos tiene que hacer pensar en que allí se están mezclando el bien y el mal para producir efectos. Como decíamos recién, con una fábrica que hace cosas dañinas y que al mismo tiempo hace cosas buenas, los poderes visibles y los poderes invisibles actúan en nuestra propia vida y nos deterioran, tratan de crear una sombra de confusión y de dominar nuestra vida en dirección opuesta. Y tenemos que luchar contra los poderes, estar decididos a enfrentar la batalla con Satanás, contra toda fuerza satánica. Para terminar, les pido
Un instante de reflexión. Un instante de reflexión. Hoy fui al sanatorio donde está Rosita, mi esposa. Está muy decaída, muy desmejorada, muy mal. Por lo menos ayer y hoy está así. Entonces me puse a conversar con una persona que estaba allí, un profesional, una señora que no sé si es bioquímica o médica, por lo menos le decían la doctora. Y ella trataba de consolarme. Y yo le dije, mire, sencillamente, hay que ver la película hasta el final. Yo nunca me imaginé que una persona así se iba a poner a llorar. En vez de llorar yo, lloraba ella. Y decía, ¿cómo lo dijo? Dice, con tanta claridad. Le digo, sí. ¿Acaso alguno de nosotros tiene garantizada la existencia inmortal? No. Pero por lo menos hay una respuesta de parte de Dios. Hay una certeza de parte de Dios. Hay una convicción de parte de Él. Entonces, cuando uno se enfrenta con esto de los poderes satánicos, tiene dos caminos. Viene un señor que trabaja en nuestro edificio, que es el portero de nuestro edificio, y me dice, Sazor, usted sabe que yo soy evangélico, dice, les voy a decir que mi pastor tiene un poder especial, ora y la gente se sana inmediatamente. Le digo, bueno, pero el poder especial lo tiene Cristo, que yo sepa es atributo de Cristo. No, pero él tiene, yo le anoto con todo cariño, le anoto el teléfono del pastor, el nombre, le doy todos los datos. Bueno, cómo no, me da un papelito con todos los datos, nombre del pastor, número, etc. Dice usted, déjelo en manos de mi pastor también, yo voy a hablar con él. Él ora y ya está sana, Rosita, enseguida. Bueno, en 2 días no lo veo y entonces le pregunto a un vecino, ¿no lo ha visto a don fulano que es el portero de nuestro edificio? No, está muy enfermo. Era casi una ironía, como si Dios hubiera dicho, no, un momentito, el poder lo tengo yo, lo decido yo, lo resuelvo yo. Pero hay que decírselo a la gente, hay que decírselo. Entonces, cuando la gente escucha que hay un poder que está no a nuestra disposición, pero a nuestro alcance, podemos empezar una obra misionera con principios éticos que significan yo no voy a favorecer a los reinos del pecado, ni a los principados, ni potestades, voy a obedecer a Cristo y aceptar su autoridad. Preguntas. Pero no te entiendo bien la pregunta. Si las personas disponen del libre albedrío, si las decisiones que toman son propias o si siempre están influenciadas y que no existe la libertad en sí para la gente. Claro, puedes decir el marco cultural de que la persona se encuentra. Somos protagonistas de una batalla entre fuerzas diferentes.
en realidad recuperar nuestra autonomía, nuestra libertad, la libertad que la Biblia dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es una tarea de crecimiento que se alcanza asumiendo los riesgos de la batalla, es decir, enfrentándola. Uno puede aspirar a que la cosa sea diferente. Yo podría decir, me hubiera gustado que Rosita no se hubiera enfermado. Lleva 5 meses internada. Digo, me hubiera gustado no haber vivido esos 5 meses y si la procesión va a seguir por adentro, también sé. O cualquier otro hermano que pase por cosas peores, o dificultades peores. Entonces uno dice, bueno, yo no elegí este camino, pero me encuentro en él. Y si los caminos que me rodean son diferentes, igual, hay siempre una respuesta. La respuesta es que el control lo tiene Cristo siempre. Y entonces por más presiones que ejerza la comunidad o el sistema, ¿sabéis lo que significa sistema, no? La estructura de la sociedad, la comunidad entera con todas las organizaciones, no nos favorece a nosotros. Nuestra lucha es una lucha continua, es una lucha, por ejemplo, yo ahora mismo, conversando con ustedes, estoy como jugador de básquet, viendo dónde tiran ustedes la pelota para entrar en el cesto, viendo imprevistamente, asumiendo la responsabilidad por cada pregunta. En realidad es difícil ser cristiano, por eso la Biblia dice que hay que pelear la buena batalla de la fe, por eso la Biblia dice que tenemos que comportarnos como soldados de Jesucristo. Es difícil, pero tiene también un terreno práctico que hemos visto hoy. Dios no nos promete solucionarnos los problemas a nosotros. Lo que nos promete es ayudarnos cuando solucionamos los problemas de los otros. Entonces sí surge la verdad. Es que la batalla siempre existe porque la batalla es entre los poderes divinos y los poderes satánicos. Uno es nada más que una especie de esclavo del poder enfrentado. Yo no voy a pelear con los ángeles, pierdo. Tampoco voy a pelear con los demonios, pierdo también. El creyente que está metido en eso, bueno, tiene una situación difícil, pero vos decís un inconverso. Una persona que no medita en los problemas espirituales está involucrada en la batalla igual que si estuviera como marinero en un barco de guerra. No toma las decisiones, pero el barco va a tener que defenderse. Está expuesto porque está dentro del campo de batalla que es el planeta. Ahora, que llega a experimentarlo, es el caso que yo conté recién de Stroessner. Stroessner, él reconocía que conocía el terreno. Pero no, peleó otras guerras, pero esa batalla no se animó. La lucha real es como si dos boxeadores estuvieran peleando por la liberación de otro que está tirado. Porque el pecador siempre está vencido.
El pecador no es victorioso. El pecador, desde que entra en el mundo consciente y responsable espiritualmente, está vencido. Está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Es decir, ni siquiera está inconsciente, está vencido, dice la Biblia. Está muerto en delitos y pecados, ya está muerto. Entonces, los que luchan, digamos, de una manera medio parecida a las películas de terror, los que luchan por el alma del finado son el ángel y el demonio. Es una manera de decirlo, no es doctrina. Es decir, la batalla no la libra él, ya es un esclavo. Tanto que una vez yo comparaba eso con la tarea al estudiar medicina de ponerle una aguja a un cadáver. No reacciona. La misma persona 2 horas antes reacciona, si está viva. Recibe el pinchazo y reacciona. Pero generalmente el que está muerto en delitos y pecados no lo recibe. No es sensible. Necesita de un milagro. Sensible como cuando usted dijo, como el militar de ahí de Paraguay. Cuando él tenía el hijo enfermo, entonces estaba sensible. Claro. Por ahí tenía la posibilidad. Pero si no es víctima. Uno tiene que acercarse a él con misericordia, acercándose a alguien que es víctima. Por ejemplo, para mí, el general Stroessner fue un motivo de oración hasta el día que se murió. El día que yo supe que estaba agonizando, me puse a orar, pidiendo al Señor que a última hora Él tuviera piedad y misericordia de Stroessner y que lo que había aprendido de Biblia en su infancia lo recuperase. No le dije, mandarlo al infierno. No. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Y con alguno que no haya cometido ese tipo de maldades o de pecados, con más razón. Igual necesita de la frecuencia de la misericordia de Dios. Es lo que hizo Jesús siempre. A algunos les perdonó los pecados antes del milagro y a otros después del milagro. Bueno, es la hora de terminar. Samuel, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, se puede contestar en 5 minutos, sí. No, en un minuto. En un minuto. En una palabra. Bueno. Digamos, es una pregunta de acuerdo a la charla que usted nos ha brindado esta noche. Me parece que usted nos ha confrontado contra la realidad. Digamos, si nosotros le daríamos caso, ¿no? Y realmente lleváramos esto en nuestro corazón, al salir de este lugar, tenemos que, digamos, cambiar radicalmente nuestra posición como cristianos. Usted, de alguna manera, nos confrontó con la realidad del sistema, ¿no? Y nos dijo que hay una lucha pendiente, ¿no? De nosotros los cristianos. Yo he visto, nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia cómo los cristianos han tratado, ¿no? de llevar, ¿no? esta lucha adelante. Desde, no sé, de los movimientos pietistas, desde los movimientos de liberación en la década de los 70, de los 60. La pregunta que a lo mejor no se puede llegar a dilucidar, ¿no? rápidamente es, digamos, tenemos una lucha, pero ¿cómo se lucha? Si en el siglo XXI, ¿no? la iglesia cristiana, ¿cómo lucha contra el sistema? ¿Cómo lucha contra la represión? Para eso es este curso. Tenés que venir 3 lesiones más. Me la respondió en 2 minutos. No, de verdad. Porque hay que aprender el tipo de lucha y meterse en los riesgos propios de la batalla contra el mal. En realidad es un enemigo poderoso. Mientras uno no lo toca, no se molesta. Es como las bestias salvajes de cierta selva, ¿no? Pero hay que aprender esa batalla. Quedarse al margen es un poco triste también. Y la vamos a seguir el jueves que viene.